Búscate dónde pasar la noche, papá. El lugar de los viejos es en el asilo. Esas fueron las palabras que escuché de mi propio hijo. Me llamo Arturo Vargas. Tengo 73 años y jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que oiría algo así salir de su boca. Era un jueves por la tarde. Regresaba del mercado con un par de bolsas, nada del otro mundo, solo unos aguacates, jitomates y un poco de queso para prepararme algo de cenar. Cosas sencillas, ¿sabe? Llegué a mi casa, la casa en la que he vivido por más de 40 años. Y cuando quise meter la llave en la cerradura, simplemente no entró. Pensé que me estaba equivocando de llave, que la vejez ya me jugaba una mala pasada. Las saqué, las revisé bajo la luz del atardecer. No, era la correcta, la misma que había usado esa misma mañana para salir. Volví a intentarlo, con más fuerza. Nada. El corazón empezó a bombearme con una fuerza que me asustó. «Daniel, hijo, abre», grité, golpeando la madera. Creo que la cerradura se dañó. Escuché pasos adentro. Unos pasos lentos, arrastrados, como si le costara un mundo venir a abrirme. Como si mi presencia en mi propia puerta fuera una molestia. La espera se me hizo eterna. 1 minuto, 2, quizás 5. Finalmente el cerrojo giró. Cuando la puerta se abrió, vi en el rostro de Daniel una expresión que no le conocía, una frialdad de acero, como si viera a un completo desconocido, a alguien que le causaba fastidio. «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no funciona mi llave?», pregunté, intentando entrar. Pero él no se movió. Se quedó plantado en el umbral, bloqueándome el paso con su cuerpo. «Papá, cambié las cerraduras. Ya no puedes vivir aquí». Las palabras me cayeron encima como un balde de agua helada. Me quedé ahí, de pie, con mis bolsas del mercado colgando de las manos, incapaz de procesar lo que acababa de oír. «¿Cómo que ya no puedo vivir aquí? Daniel, esta es mi casa». «¿Ya no, papá?», respondió, sin una pizca de emoción. «Sofía y yo lo hemos estado hablando. Necesitamos nuestro espacio. Los niños están creciendo, necesitan sus propias habitaciones. Y tú ya estás muy mayor para vivir por tu cuenta». Sofía, su esposa. Esa mujer que, desde el primer día que pisó mi casa, me miró como si yo fuera un bicho. Sentía su incomodidad en el aire, como si mi sola existencia fuera un estorbo en la casa que yo mismo levanté. Siempre con sus suspiros, sus miradas de reojo, sus comentarios velados sobre lo complicado que es vivir con gente mayor. «Pero hijo, si yo no doy problemas, me cuido solo, no me meto en sus cosas», supliqué. «Papá, la decisión está tomada. Es lo mejor para todos. Vas a estar mejor en un lugar donde te cuiden, donde tengas la compañía de otros viejos como tú». «Otros viejos como yo», lo dijo así, como si yo fuera un mueble viejo y apolillado que ya no combina con la decoración. Como un trasto que hay que arrumbar en un rincón para que no estorbe. «Daniel, ¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu padre. Yo te crié. Trabajé toda mi vida para que tú tuvieras un techo. Y te lo agradezco, papá, de verdad. Pero los tiempos cambian. Ahora mi prioridad es mi familia. Y mi familia necesita esta casa». Mi familia. Como si yo hubiera dejado de serlo. Como si 40 años de mi vida, de mi sudor y de mis sacrificios, no me dieran derecho a nada. «Por esta noche, puedes quedarte con tu compadre Lorenzo», dijo, ya con un tono de finalidad. «Mañana paso por ti temprano para que veamos algunos asilos. Hay unos muy decentes cerca de aquí». Y entonces, sin más, me cerró la puerta en la cara. Así. Como si yo fuera un vendedor ambulante, un mendigo. Me quedé solo en la banqueta, en la acera de mi propia casa.
Las bolsas del mandado se sentían pesadísimas. Me empezaron a temblar las piernas, pero no era de frío ni de cansancio. Era de pura rabia. Una rabia que me subía desde el estómago y me quemaba la garganta. ¿Sabe qué fue lo que más me dolió? No fue que me echara. No fueron las cerraduras nuevas. Fue la forma. Tan fría, tan calculada. Como si llevara meses planeándolo. Como si yo fuera un problema matemático que por fin había logrado resolver. Me quedé ahí un rato, no sé cuánto tiempo. Quizá esperaba que la puerta se abriera de nuevo y me dijera que todo era una broma de mal gusto. Pero nada. Mi casa, mi refugio, se quedó en un silencio sepulcral. Empecé a caminar, sin rumbo fijo, por las calles de mi colonia, esas calles que conozco como la palma de mi mano, calles donde todos me saludaban. Buenas noches, don Arturo. ¿Cómo está, maestro? Yo respondía con un bien, gracias, pero por dentro me estaba desmoronando. Caminaba despacio, sintiendo que el mundo entero me miraba, que todos sabían que mi propio hijo me había puesto de patitas en la calle. Llegué a la casa de mi compadre Lorenzo. Toqué la puerta y me abrió de inmediato. No tuvo que preguntarme nada. Me vio la cara y supo que algo terrible había pasado. Se me hizo un nudo en la garganta del tamaño de una piedra. No podía hablar. Lorenzo me abrazó, me dio unas palmadas en la espalda y me dijo con esa calma que siempre lo ha caracterizado: «Pasa, compadre. Estás en tu casa. Siéntate, que te preparo un café bien cargado». Esa noche no pegué el ojo. Me la pasé en la cocina de Lorenzo, bebiendo una taza de café tras otra, dándole vueltas a todo, y con cada sorbo, el coraje crecía dentro de mí como una mala hierba. Porque había algo que Daniel no sabía. Un secreto que yo había guardado por décadas. Y estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, todo iba a cambiar para siempre. A la mañana siguiente, Daniel llegó puntual, a las 7 en punto. Lorenzo me despertó. Mi hijo estaba tocando la puerta como si quisiera tirarla abajo. Me levanté con el cuerpo adolorido, no por haber dormido mal en el sillón, sino por el peso de la rabia que tenía atorada en el pecho. Cuando abrí, Daniel me esperaba con cara de fastidio, como si yo le estuviera haciendo perder su valioso tiempo. «Buenos días, papá. ¿Ya estás listo?» «¿Listo para qué, Daniel?» «Para ir a ver los asilos, como te dije ayer». Asilos. La palabra resonaba en mi cabeza como una sentencia. Me trataba como si yo fuera un niño, un tonto incapaz de tomar sus propias decisiones. Me despedí de Lorenzo, quien me apretó la mano y me susurró: «Lo que necesites, compadre, aquí estoy». Me subí a su carro, un sedán elegante y reciente que se había comprado con su sueldo de ingeniero. El sueldo que ganaba gracias a la carrera que yo le pagué, trabajando turnos dobles como albañil. Durante el trayecto por las calles de mi Monterrey querido, no cruzamos ni una palabra. Él miraba al frente, con la mandíbula apretada. Yo miraba por la ventana, despidiéndome de la ciudad que me vio nacer, crecer y trabajar toda mi vida. El primer lugar se llamaba El Refugio del Ángel, un nombre bonito para un lugar tan triste. Apenas entramos, me golpeó un olor a desinfectante, a encierro, a soledad. La directora nos mostró las instalaciones. Cuartos diminutos con 2 camas, pasillos largos donde los viejitos se sentaban en sillas de ruedas, con la mirada perdida en un televisor o simplemente en la nada. Esperando. «Aquí su padre estará muy bien atendido», le decía la mujer a Daniel. «Tenemos personal las 24 horas, actividades, comida balanceada.
Daniel asentía, como si estuviera comprando un electrodoméstico. ¿Qué te parece, papá?, me preguntó. ¿Qué me parecía? Me parecía que prefería dormir bajo un puente antes que quedarme en ese lugar a esperar la muerte. Está bien. Mentí. Nada estaba bien. Vimos 2 lugares más. Uno peor que el otro. El último era más caro, más lujoso, pero la misma tristeza flotaba en el aire. Viejos abandonados por sus familias, descartados como si fueran basura. De regreso, Daniel rompió el silencio. El último está bien. No es barato, pero Sofía y yo podemos pagarlo. Vas a estar cómodo ahí. Siempre, Sofía y yo. Como si ella fuera la que dictara las reglas de mi propia vida. Hijo, de verdad no hay otra opción. Insistí. Guardó silencio un momento. Luego dijo, papá, tienes que entender. Sofía está embarazada de nuevo. Necesitamos tu cuarto para el bebé. Además, a veces te oímos hablar solo. Se te olvidan las cosas. Es peligroso que estés sin supervisión. ¿Hablar solo? ¿Olvidarme las cosas? Me acusaba de estar loco. Una sola vez, se me quedó la estufa prendida, y fue porque estaba alterado después de escuchar a Sofía decirle a una amiga por teléfono que ya era hora de que el viejo se fuera a un lugar apropiado. Llegamos a la casa de Lorenzo. Daniel ni siquiera se bajó del coche. Mañana paso por ti a las 2. Ya hablé con el director del asilo. Puedes instalarte mañana mismo. Mañana mismo. La prisa por deshacerse de mí era insultante. ¿Y mis cosas, Daniel? Mis muebles, mis fotos. Sofía ya está empacando lo importante. Te lo llevaremos al asilo. El resto, lo donaremos o lo tiraremos. Mis recuerdos. Las fotos de mi esposa. Los muebles que compramos juntos con tanto esfuerzo. Todo a la basura. Se fue sin despedirse, sin un abrazo, sin un «te quiero». Esa noche, cuando Lorenzo ya dormía, me quedé despierto otra vez. Pero ya no sentía tristeza ni miedo. Sentía una furia helada. Y ahí, sentado en esa cocina ajena, con una taza de café entre las manos, tomé una decisión. Daniel iba a pagar por lo que me estaba haciendo. Porque había algo que él, en su arrogancia, nunca se había molestado en preguntar, ¿de quién era realmente la casa? Esa madrugada me levanté antes de que saliera el sol. Me preparé un café en silencio y me senté a planear. Daniel creía que yo era un viejo tonto, un albañil ignorante al que podía manejar a su antojo solo porque él tenía un título universitario. Pero se le olvidaba quién le había enseñado a ser perseverante, quién le había mostrado que la inteligencia no está en los diplomas, sino en saber jugar tus cartas. Y yo estaba a punto de jugar la mía. En cuanto amaneció, salí y caminé hacia mi casa. Sí, mi casa. Aunque Daniel hubiera cambiado la cerradura, seguía siendo mía. Me senté en la parada del autobús de enfrente, el mismo lugar donde por 30 años esperé el camión para ir a trabajar. Desde ahí la observé. La casa que construí con mis propias manos, donde crié a mis hijos, donde fui feliz con mi esposa. A las 7:30, Daniel salió para irse a trabajar. Me vio sentado y se acercó, molesto. Papá, ¿qué haces aquí? Te dije que pasaba por ti a las 2. Solo vine a ver mi casa una última vez. Hijo, le dije con toda la calma que pude reunir. Bueno, está bien, pero no intentes entrar. Sofía está adentro con los niños, como si yo fuera un ladrón. Se fue en su sedán elegante, el que pagaba con el trabajo que consiguió gracias a mis sacrificios. A las 9, Sofía salió con mis nietos para llevarlos a la escuela.
Me lanzó una mirada de desprecio y ni siquiera me saludó. Les ha metido en la cabeza que su abuelo es una carga. En cuanto se fueron, crucé la calle y toqué en la casa de al lado. Ahí vive doña Elvira, una vecina de toda la vida. Don Arturo, ¡qué milagro! Ayer lo vi con unas bolsas. ¿Todo en orden?, me dijo, preocupada. Doña Elvira, necesito pedirle un favor muy grande. ¿Me permite usar su teléfono? Me senté en su sala y saqué una libreta vieja de mi bolsillo. Marqué el primer número. Licenciado Campos. Habla Arturo Vargas. ¿Se acuerda de mí? Era mi abogado, un hombre recto que me ayudó con los papeles de la casa hace 40 años. ¿Don Arturo? Claro que me acuerdo. ¿En qué puedo servirle? Le pedí que nos viéramos de urgencia. La segunda llamada fue a mi hija, Isabel. Vive en Mérida con su esposo, Miguel. Siempre ha sido diferente a Daniel, más cariñosa. Le conté todo. El llanto de rabia e impotencia de mi hija, al otro lado de la línea, fue un bálsamo para mi alma herida. Papá, tomo el primer vuelo para Monterrey, dijo. Le pedí que esperara, que confiara en mí. Tu padre no es tan tonto como tu hermano cree, le aseguré. La tercera llamada fue la más importante. Inmobiliaria Solís, buenos días. Pedí hablar con el señor Valdivia, el agente que me vendió la propiedad. Don Arturo, qué gusto. ¿Se acuerda de la casita en la colonia del Valle? Una joya. Claro que me acuerdo, señor Valdivia. Quiero venderla. Hubo un silencio. ¿Venderla? ¿Está seguro? Completamente. ¿Cuánto cree que valga ahora? Don Arturo, esa zona se ha cotizado altísimo. Con los precios actuales, su casa podría valer unos 5, quizás 5,5 millones de pesos. 5 millones. Daniel no tenía ni la más remota idea. Pensaba que la casa seguía valiendo la miseria que yo pagué por ella. Perfecto, licenciado. ¿Qué necesita para ponerla en el mercado? Las escrituras y su firma, don Arturo. Con eso empezamos. A las 11, llegó el licenciado Campos a casa de doña Elvira. Le expliqué la situación. Su rostro se endureció. Don Arturo, ¿usted tiene las escrituras? En mi caja de seguridad en el banco. ¿Y a nombre de quién está la propiedad? A mi nombre. Arturo Vargas. Solo mi nombre. El abogado sonrió. Una sonrisa que me devolvió la esperanza. Don Arturo, su hijo no tiene absolutamente ningún derecho sobre esa casa. Lo que ha hecho es ilegal. No puede echarlo. No puede cambiar las cerraduras. Es allanamiento de morada. Lo sé, licenciado, por eso lo llamé. Quiero recuperar mi casa. Y quiero que Daniel pague por lo que hizo. El abogado abrió su portafolio. Don Arturo, será un placer ayudarlo. Del banco salí con las escrituras en mi maletín. Ahí estaba, claro como el agua. Propietario, Arturo Vargas. Daniel, en su soberbia, nunca se molestó en revisar un papel. Se sentía el dueño solo por vivir ahí. El licenciado Campos redactó una carta a documento, una notificación legal exigiéndole a Daniel la devolución inmediata de las llaves y el desalojo de la propiedad en un plazo de 24 horas. Si no cumplía, procederíamos con una demanda por desalojo e invasión de propiedad privada. Podría terminar en la cárcel. Después fui a la inmobiliaria del señor Valdivia. Firmé los papeles para poner la casa en venta. Con el mercado actual, la venderemos en 1 o 2 semanas, máximo, me aseguró. Regresé a casa de doña Elvira y llamé a mi compadre Lorenzo. Compadre, soy Arturo. ¿Daniel fue a buscarme? Sí, compadre. Vino furioso porque no te encontró. ¿Dónde andas? ¿Qué está pasando? Usted solo dígale que no sabe nada de mí, compadre. Todo a su tiempo. Esa noche desde la ventana de doña Elvira,
Vi llegar a Daniel. Se veía desesperado, hablando por teléfono, seguramente llamando a hospitales, a la policía. Yo dormí en el sofá de mi vecina, pero dormí tranquilo. Por primera vez en días, dormí en paz, sabiendo que al día siguiente, mi hijo recibiría la sorpresa de su vida. A las 9 de la mañana en punto, un mensajero en motocicleta llegó y entregó un sobre grande en mi casa. Vi a Daniel abrirlo en la puerta. Su rostro pasó de la confusión a la sorpresa, de la sorpresa al miedo, y del miedo a una furia descontrolada. Patricia salió corriendo. Él le mostró los papeles, y ella se puso pálida como un fantasma. Daniel salió disparado en su coche, seguramente a buscar un abogado. Regresó una hora después, con un hombre de traje. Se encerraron. Cuando salieron, Daniel parecía un hombre derrotado. A mediodía, sonó el teléfono en casa de doña Elvira. Era mi abogado. Don Arturo, su hijo ya recibió la notificación. Su abogado ya le confirmó que no tiene nada que hacer. La casa es suya. Tiene 24 horas para entregarle las llaves, o mañana mismo vamos con la policía y lo sacamos. Por la tarde, vi a Daniel caminar por el barrio, preguntando a los vecinos por mí, pero no podía decirles la verdad. No podía confesar que había echado a su propio padre a la calle. Su orgullo no se lo permitiría. Cuando el sol empezó a caer, decidí que era el momento. Salí de casa de doña Elvira y caminé lentamente hacia mi puerta. Mi casa. Toqué fuerte, con los nudillos. Escuché un caos adentro. Roberto abrió. Tenía cara de muerto en vida, pálido, sudoroso. «Papá, ¿dónde estabas? Te busqué por todas partes». «¿Me buscabas? ¿Para qué? ¿Para llevarme al asilo?», respondí, entrando. Sofía estaba en la sala, abrazando a los niños, mirándome con pánico. «Siéntate, Daniel», ordené. Él obedeció como un autómata. «¿Ya leíste los papeles que te mandó mi abogado?», asintió en silencio. «¿Y qué dicen, Daniel?». «Dilo en voz alta». Le costó, pero finalmente susurró. «Dicen que la casa está a tu nombre». «Exacto, a mi nombre». «¿Sabes por qué? Porque yo la compré. Con mi trabajo, con mi sudor. Tú pusiste un solo peso para esta casa. ¿Pagaste una sola mensualidad?». «No, papá». «Entonces dime, Daniel, ¿con qué derecho me corriste de mi casa? ¿Con qué derecho me dijiste que mi lugar era en un asilo?». Empezó a llorar. Un llanto sin lágrimas, seco. No sentí ni una pizca de lástima. «Papá, yo pensé». «¿Pensaste que por ser viejo soy estúpido? ¿Pensaste que como no fui a la universidad, podías tratarme como a un perro?». Sofía se acercó, también llorando. «Don Arturo, por favor, piense en los niños». «¿Ahora te acuerdas de los niños? Cuando me echaste a la calle, ¿pensaste en que tus hijos perderían a su abuelo? Tú fuiste la que le metió estas ideas a mi hijo en la cabeza». «Papá, por favor, somos familia», suplicó Daniel. Me eché a reír. Una risa amarga. «¿Familia? Cuando me dejaste en la calle, ¿éramos familia? Cuando me dijiste que mi lugar era un asilo, ¿éramos familia? Tienes 24 horas para sacar tus cosas de mi casa. Tú, tu mujer y tus hijos. Fuera». «Pero papá, ¿a dónde vamos a ir?», gritó Sofía. «Ese ya no es mi problema. A mí me dieron una noche. Ustedes tienen un día entero. Son afortunados». Saqué los papeles de la demanda de desalojo. «Si mañana a esta hora no se han ido, la policía los sacará a la fuerza». Subí a mi cuarto. Mi cama estaba deshecha. Habían estado durmiendo en mi cama, en la cama que compartí por 30 años con su madre. La rabia me invadió de nuevo. Bajé las escaleras. «Una cosa más, Daniel.
Mañana viene un señor de la inmobiliaria a tomar fotos. ¿Fotos? ¿Para qué? Porque voy a vender la casa. Sus rostros se quedaron congelados, como si hubieran visto a un fantasma. La voy a vender. Y con el dinero, me compraré un lugar donde vivir tranquilo, sin gente malagradecida a mi alrededor. Esa noche, los oía moverse por toda la casa, discutiendo, llorando. A las 3 de la mañana Daniel tocó a mi puerta. Papá, recapacita. ¿Yo tengo que recapacitar, Daniel? ¿Y tú cuándo vas a hacerlo? Sé que me equivoqué, pero piensa en los niños, en Sofía. Eso no es mi problema. Repetí, y la conversación terminó. A la mañana siguiente, llegó un camión de mudanzas. Los vecinos empezaron a salir, curiosos. ¿Qué pasó, don Arturo? ¿Se muda Daniel?, preguntó don Luis, el de la tienda. Daniel se acercó corriendo. Sí, don Luis, nos vamos a una casa más grande. No les mientas, Daniel, dije en voz alta, para que todos oyeran. Se va porque lo corrí, me echó de mi propia casa, cambió las cerraduras y me dijo que mi lugar era en un asilo. Un silencio de tumba cayó sobre la calle. Las caras de los vecinos se transformaron. Miraron a Daniel como si fuera un monstruo. ¿Cómo pudiste, muchacho?, le dijo doña Elvira. Tu padre es un hombre bueno. Daniel y Sofía se escondieron en la casa, rojos de vergüenza. A mediodía llegó el señor Valdivia a tomar las fotos. Ya tengo 3 interesados, don Arturo. Creo que la vendemos esta misma semana, anunció frente a todos. A las 4 terminaron de cargar. Daniel se acercó. Papá, ¿todavía me quieres? La pregunta me desarmó por un segundo. Pero sabía que cualquier muestra de debilidad sería un error. Roberto, siempre te voy a querer como hijo, pero eso no significa que vaya a perdonar lo que me hiciste. Se subieron al camión y se fueron. La casa se quedó en silencio. Un silencio que por primera vez en años no se sentía solitario, sino liberador. Era mía otra vez. Una semana después, el señor Valdivia llamó. Don Arturo, tengo una oferta en firme, 5.200.000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Acepté sin dudarlo. Mi hija Isabel llegó de Mérida al día siguiente. Me abrazó con fuerza en la entrada de la casa vacía. Papá, no puedo creer que Daniel te haya hecho esto. Así es tu hermano, hija. ¿Y ahora qué harás, papá? Tengo planes, le dije, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué te parece si me voy a vivir cerca de ti a Mérida? La idea le iluminó el rostro. Días después, mientras veíamos por internet algunas casitas en Mérida, sonó mi teléfono. Era Daniel. Isabel contestó. Mi papá no quiere hablar contigo, Daniel. Isabel, por favor, es urgente. Sofía está en el hospital. Empezó a sangrar. Los doctores dicen que puede perder al bebé. Necesito dinero. No tengo nada. Isabel me miró, esperando una señal. Negué con la cabeza. Ese no es problema de mi papá, Daniel. Debiste pensar en eso antes de echarlo a la calle. Y colgó. Una parte de mí sintió una punzada. El bebé no tenía la culpa. Pero la otra parte, la que recordaba la puerta cerrándose en mi cara, permaneció impasible. Roberto era un hombre adulto. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. El día de la firma, Isabel me acompañó a la notaría. Los compradores eran una pareja joven, amables. Me entregaron un cheque que apenas podía creer. Fuimos directo al banco. Quiero abrir una cuenta de inversión, le dije a la señorita de la ventanilla. Con los intereses de ese dinero, podría vivir el resto de mi vida sin depender de nadie. Mientras celebrábamos en un restaurante, recibí una llamada de un número desconocido. Hablamos del hospital universitario. Buscamos a un familiar de Daniel Vargas.
Se me heló la sangre. En el hospital, un doctor nos explicó la situación. Daniel está bien físicamente, pero está detenido. Intentó usar documentos falsos para obtener un crédito. Usó la dirección de su antigua casa, la de usted, para hacerse pasar por propietario. Fraude. Y eso no era todo. Su esposa Sofía perdió al bebé hace 3 días. El estrés, la presión, nos dejaron verlo. Estaba en una cama, conectado a monitores. Parecía haber envejecido 10 años. Cuando nos vio, se quebró. Lloraba, balbuceaba que necesitaba dinero, que todo había sido por su culpa. Y entonces me hizo la pregunta que yo sabía que vendría. Papá, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes sacar de aquí? Lo miré a los ojos. Daniel, ¿con qué cara me pides ayuda? Me corriste de mi casa. Me dijiste que mi lugar era un asilo. Y ahora, ¿quieres que te ayude? Por favor, papá, por los niños. Debiste pensar en tus hijos antes, le dije, levantándome de la silla. Durante 40 años, fui un buen padre. Te di todo. Y cuando te tocó a ti demostrarme un poco de amor, me fallaste de la peor manera. Es muy tarde para arrepentimientos, Daniel. Salí de esa habitación y de ese hospital sintiéndome más ligero que nunca. El capítulo de Daniel en mi vida estaba, por fin, cerrado. 3 semanas después, estaba en Mérida, comprando una casita pequeña pero encantadora, con un jardín donde podría sembrar mis chiles y jitomates. Me costó una fracción de lo que obtuve por mi casa en Monterrey. El resto me aseguraba una vejez tranquila. Han pasado 6 meses. Mi vida aquí es pacífica. Mis vecinos son amables. Isabel y su esposo Miguel me visitan a diario. Ella está embarazada. Será una niña. Y se llamará como mi esposa, Esperanza. Voy a ser el abuelo que siempre quise ser. Un abuelo presente, querido, respetado. Hace una semana, un coche destartalado se paró frente a mi casa. Era Daniel. Flaco, sucio, con la mirada de un perro apaleado. Me encontró. Le rogó a Lorenzo la dirección hasta que se la dio. Papá, por favor, perdóname, suplicó desde la reja. He vivido en la calle. He comido de la basura. Lo perdí todo por mi orgullo. Seguí regando mis plantas. Tú no perdiste nada, Daniel. Tú lo tiraste todo a la basura. Lloró. Se arrodilló. Me imploró. Pero sus lágrimas ya no me conmovían. ¿Sabes cuál es la diferencia, Daniel? Le dije. Hace 6 meses me habrías pedido perdón por haberme lastimado. Hoy me pides perdón porque te lastimaste a ti mismo. Tu arrepentimiento no es por el daño que me causaste a mí, sino por las consecuencias que sufriste tú. Y esa clase de arrepentimiento, hijo, no vale nada. Se quedó ahí media hora más. Eventualmente, se dio por vencido y se fue. Y yo, por primera vez en toda mi vida, sentí que había defendido mi lugar en el mundo. Aprendí, aunque tarde, que a veces para salvarte a ti mismo, tienes que estar dispuesto a perder una parte de tu vida, incluso si esa parte es tu propio hijo. He recuperado mi dignidad. Y mi nieta Esperanza crecerá sabiendo que a los mayores se les respeta, y que la familia se construye con amor, no con obligación.